Bien, hermanos, para comenzar la predicación del día de hoy, quisiera contarles una anécdota. Algo que me sucedió a mí cuando yo iba en la primaria. Una de esas veces era estudiante, iba como en quinto grado, no le voy a decir la edad porque si no van a empezar a calcular. Iba como en quinto de primaria y como era de esos niños aplicados, de esos niños que van muy bien en la escuela, seguramente, me habían dejado que hiciera un proyecto a escala similar al de la escuela a la que yo asistía. Me lo habían dejado aproximadamente eso unos 15 días, una semana antes de la entrega. Pero como niño estudiante, como niño inteligente, ¿usted cree que hice a la mera hora la maqueta una noche antes? ¿Verdad? Había que entregarlo como todo niño que se acuerda que el domingo en la noche, ¿qué tiene que hacer? Entregar la maqueta a la mera hora. Hermano, me la pasé, si no le mentiré, creo que desde las 7 de la tarde hasta como las 2 de la madrugada de la mañana haciendo dicha maqueta. Pero hermano, no fue una maqueta cualquiera, ¿eh? Tengo que presumirle que a pesar de que era pequeño, sí me ayudó mi hermana, lo admitiré, pero la maqueta que hicimos ahí, hermano, estaba increíble, porque se le puso silicón, se le marcó bien toda la escuela, cómo estaba el área del patio, el área de las aulas, hasta me acuerdo muy bien que le puse arbolitos porque me fui a cortar ramitas para que parecieran los árboles del jardín. Nada más no le puse exactamente los chicles que estaban pegados en el patio porque nunca los conté, ¿verdad? Pero hice todo exactamente como a la escuela. Pero ya cuando iba a dirección a la escuela, hermanos, me di cuenta de algo que me había faltado de la escuela, que era un patio trasero, que todas las escuelas públicas lo tienen, que eso me he dado cuenta. Era un patio trasero donde siempre avientan las bancas viejas, y eso nunca me había dado cuenta. Hermano, ¿me creerá que eso me puso nervioso? Que dije, híjole, me faltó esa área poner en el plano, me faltó poner esa parte de ahí. Y iba bien nervioso, hermano, súper nervioso. Dije, a ver qué me dice el maestro a la hora de entregarle mi maqueta. Pero ¿qué cree, hermano? A la hora de llegar a la escuela, empiezo a ver a mis compañeros que muchos que creen no llevaban maqueta. Otros llevaron maqueta, hermano, bien fea, hermano, fea. En serio que cuando yo se la enseñé a la maestra y me dice, ¿tú la hiciste? Le dije, sí, junto con mi hermana me ayudó, pero bien desvelado, hermano, y bien bonita. En serio, que cualquier arquitecto lo hubiera admirado, en serio. Estaba tan padre, hermano, que si usted quería quitarle el techito a un salón, se veía bien padre. Pero ¿por qué le cuento esta historia, hermano? Porque me doy cuenta que a lo largo de la historia de la Biblia habla de diferentes templos y quisiéramos que investigáramos un poco de los templos o de alguno de los templos que muestra las escrituras. Quisiera que me acompañaran en Éxodo 25 del 1 al 9. Lo que podemos leer ahí es que Moisés construye un santuario. Vemos ahí que Dios manda a Moisés que pida ofrendas para Dios que sea de corazón. Y le da una lista de materiales que necesita para construir dicho santuario. ¿Qué le dice el Señor? Le dice, vas a recibir ofrendas de corazón, pero que sea oro, plata, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia y aceites, especies para el aceite de la unción, incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste, que todo eso era para el efod y para el pectoral. Pero si usted continúa leyendo, vamos a llegar al versículo número 8 y dice, harán un santuario para mí. Y dice, harán un santuario para mí. Pero para saber qué es eso, hermano, ¿qué es un santuario?
es similar a un templo. Es un lugar o un edificio que se considera que sagrado. Es un lugar para la morada de Dios. Es un lugar de reunión, un lugar de adoración, pero es un lugar donde se manifiesta la voluntad de Dios. En el versículo 8 en adelante dice, y habitaré en medio de ellos. Mira, hermano, es algo que a mí me llamó la atención porque le manda a Moisés que construya un templo. Pero a la hora que le dice que lo construya, le da la lista de los materiales que se necesitan, pero le hace una promesa que el Señor habitará en ellos. Confirma lo que les estoy diciendo, que es un santuario, es una morada de Dios. Entonces le dice, Dios, construyame un templo para que esté cerca de qué? De mi pueblo. En el versículo 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de todos sus utensilios, y así haréis. Eso dice el Señor, que si Él le construía dicho templo, siempre y cuando bajo las condiciones que el Señor le había dicho, ¿él qué? Iba a estar qué? En medio de su pueblo. En el capítulo, en Éxodo 25-22, más adelante usted puede leer y vuelve a reiterar la promesa. Y de ahí me declararé ante ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Entonces entendemos lo que es un templo, ¿verdad? Es un lugar para adorar al Señor, un lugar donde se manifiesta la morada de nuestro Señor. Pero algo importante que hemos leído es que qué calidad de materiales le pide el Señor a Moisés para construir el templo. Hermano, le pide oro, le pide plata, lino fino. Eran materiales y minerales muy preciados en esos tiempos. Preciados que te daban poder de adquisición, preciados hasta dichos colores. Era muy costoso poderlos manufacturar, crearlos, pero tenían una calidad para construir el templo, eran exclusivos para el templo. Nadie más podía utilizar esos materiales para otras cosas. Ajá. Pero también vemos nuevamente las cuestiones que le dice el Señor. Si tú construyes este templo, yo voy a estar contigo ahí. Voy a morar contigo, voy a estar en medio de ti. Pero también quiero que veamos otra persona que construyó un templo, y este es Salomón. Salomón construye un templo. Sí lo conocen a Salomón, ¿verdad? Salomón dice que fue un hombre sabio, inteligente. Eso ustedes lo pueden leer en Reyes 3:9. En adelante ustedes ven la sabiduría que tenía Salomón y la sabiduría que pide para juzgar, para llevar el pueblo que estaba gobernando. Pero en Primera de Reyes 5:1, gustaría que me acompañaran a darle lectura. Primera de Reyes 5:1 dice, Hiram, rey de Tiro, envió también a su siervo, a Salomón, luego que oyó que lo había ungido el rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, porque las guerras lo rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Vemos que David siempre había querido que se le hiciera un templo a Jehová, pero dice que eso no pudo porque estuvo rodeado constantemente de diferentes guerras, ¿verdad? Entonces, a la hora que Salomón lo proclaman rey, él decide hacerle lo que quería su padre, construir un templo.
Entonces, y esto lo marca en el versículo 5, dice, yo también he determinado edificar casa a nombre de Jehová Dios, según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo, tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que corten cedros del Líbano, mas mis siervos están en los... y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Hermano, y de ahí en adelante, usted empieza a ver una larga lista que pide Salomón para construir un templo. Pide madera que realmente era selecta, pero hermano, ese templo parecía una cámara acorazada, en serio, porque si usted continúa leyendo más adelante, dice que estaba forrada en oro. Si usted continúa leyendo, pide materiales. Mire, era tanta la opulencia que tenía Salomón que dice que para que trajeran la madera más selecta, hasta construían balsas para que se las llevaran. Hoy en día a lo mejor no suena tan maravilloso, ¿verdad? Porque tú agarras, pides en Amazon y ya te llega. Pero, hermano, en esos momentos construir un barco para que te llegara la madera exclusiva, las pieles exclusivas, el oro que realmente necesitabas, conllevaba mucho sacrificio, conllevaba mucho ingreso. En Primera de Reyes 6, 12 al 14, le da una promesa. Vamos a darle lectura, dice 6:12. Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo de Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Esa es la promesa que le hace el Señor a Salomón. Siempre y cuando sigas mis estatutos, sigas mis leyes, ¿el qué? Va a morar ahí, va a morar en ese templo. Entonces, dice que Salomón se apresuró más a terminar el templo. Dice que el templo se terminó de construir aproximadamente en 7 años, hermano. Para que usted vea con gran velocidad, estuvieron construyendo y con tanta calidad. Pero hay algo importante que me gustaría resaltar que habla en Primera de Reyes 6:38 de 7 al 1. Dice que al terminando Salomón la construcción de su templo, dice que terminó el templo, lo terminó de edificar, inmediatamente dice que empezó a construir ¿qué? Su casa. Puso primeramente las cosas de Dios, servirle a Dios, amar a Dios, puso primeramente eso, porque vemos que mismo templo, ustedes quieren saber qué pasó con ese templo, yo solamente les adelanto que ese templo que construyó Salomón fue destruido. ¿Ah? Y si no lo sabían, pues ya tienen más tarea que la que le dejó Samuel. Este templo fue destruido y podemos ver más adelante que por medio del profeta Ageo le llama a su pueblo a la reconstrucción. Vamos a darle lectura, es en Ageo 1:4. Ageo 1:4. Dice, es el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Sodac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, dice, no ha hallado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Miren, hermanos, Salomón lo que hizo al construir este templo, hizo primero la voluntad de Dios.
Pero con este mismo templo que vemos aquí, ¿qué hizo el pueblo? Primero empezó a construir, ¿qué? Sus casas. Primero empezaron a construir lo que a ellos les gustaba. Y eso que venían saliendo de un exilio, venían saliendo de estar cautivos. Y aún así, a pesar de la necesidad que tenía el pueblo, primero ¿qué? Construyeron el templo. Primero construyeron sus casas. Por eso es que siento que en esta parte, primero, el Señor le llama la atención a su pueblo, porque dice, si ya habían construido primero un templo, ¿por qué ahora están haciendo primero sus casas? ¿Por qué primero para ustedes? Y por eso más adelante eh, dice, pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Pero mire, versículo 8, y dice, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hermano, le pide el Señor por medio de Ageo que construya el templo, pero esta vez vea la calidad de materiales que le pide. Si usted ha ido al templo, ¿ha visto qué tipo de madera se encuentra? A veces madera porosa, a veces madera que no tiene mucha calidad. Pero es impresionante, dice, subida al monte. Dice, como yo lo puedo entender así de este modo, sube, pero empieza a construirlo, empieza a hacer algo para construir el templo, empieza a hacer algo para que el Señor muera en qué, en ese lugar. Entonces, eh, podemos leer más adelante en el versículo 12 a 14, y dice, y yo, Zorobabel, hijo de Salatiel, a Josué, hijo de Sodac, sumo sacerdote, de todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, de su Dios, y de las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y en el 14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Sodac, sumo sacerdote. ¿Y qué dice? Y el espíritu de todo el resto del pueblo vinieron a trabajar a la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Ven, hermanos? Cuando alguien entiende que está haciendo algo malo, que no está dando lo mejor de sí, y cuando te pones en las manos de Dios o eres direccionado por las manos de Dios, dice ahí, y despertó. El Señor te ayuda a que despierte. Le provocó, le incitó, les motivó a que abrieran los ojos de que estaban haciendo algo mal. Vemos que igual en Ageo 2, 4 y 5, podemos leer más adelante, pues ahora Zorobabel les dice, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Sodac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará aquí en medio de nosotros, no temáis. Entonces, hermanos, si usted ve, vuelven a construir el templo, a pesar de que hubo muchas negativas, porque dicen que los enemigos constantemente venían y les daban palabras desalentadoras, palabras para que no siguieran construyendo el templo. Porque el primer templo de Salomón, mis hermanos, tenían ellos la idea de lo grandioso que era el templo de Salomón. Dicen que mientras el templo de Salomón, el primer templo que se construyó, dice que mientras estuvieron martillando, no se escuchaban ruidos afuera. Era tan increíble. Y esta segunda vez que lo construyen, hermanos, lo empiezan a construir con lo que tenían. Pero, hermanos,
Ya vimos al inicio cómo Moisés construye el templo. Vimos ahora el templo que construyó Salomón, el templo que reconstruye nuevamente y la calidad que tenía. Yo hoy, hermano, me gustaría motivarle, me gustaría incitarle a que usted construya un templo para el Señor, pero en usted. En 1 Corintios 3:9, Pablo escribe en esta parte de la escritura que dice que había un problema entre los mismos hermanos a quienes había llegado el mensaje y por medio de quién, que quién era mejor que otro, que quién era más que otro, que quién estaba a lo mejor más preparado que otro. Pero en el versículo 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Y termina diciendo ese versículo, dice, somos edificio de Dios. Hermano, no es quién te trajo el mensaje. Lo importante es que ya aceptaste a Dios. Eso es lo importante. Lo importante es que ya está el terreno donde Dios está edificando. Ya está el terreno. Y hermano o amigo, si tú no has aceptado a Dios, es momento. Si no has aceptado a nuestro Señor Jesucristo, es momento, porque el terreno está. Y como veíamos al inicio, ¿qué es un edificio, hermano? ¿Qué es un edificio? Es como igual que un templo, es igual que un santuario, pero es un lugar donde se manifiesta ¿qué? La voluntad de Dios. Y en el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. A Pablo le está diciendo que ya está hecho el cimiento, ya se trabajó por el cimiento, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la base, que es el requerimiento que Jesús pide. Dice que para que yo more en ustedes, ¿qué debo de hacer? Su voluntad. Y ya está la primera piedra, ya está el plano. Pero dice, mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. En el versículo 12 le dice, y si este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, fino, hojarasca, da una lista, hermanos, otra vez de los materiales que usted quiere construir. ¿De qué calidad va a construir ese templo? ¿Qué es lo que va a reedificar sobre esa piedra que es nuestro Señor Jesucristo? Dice, la obra de cada uno sea manifiesta, porque el día la declarará, porque el fuego será revelada a la obra de cada uno, cual sea. El fuego la aprobará. Hermano, muchas veces este templo va a tener que salir, más bien no muchas veces, este templo que usted construya va a estar puesto a prueba. Va a estar puesto a prueba y dice que va a estar pasado por fuego, que es cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Venga. En el versículo 13 dice, la obra de cada uno sea manifiesta porque el día la declarará, pues por fuego será revelada y la obra de cada uno será, cual sea, el fuego la probará. Y el versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Vemos lo que dice, lo que vimos anteriormente. Cuando usted construye un templo, lo hacen bajo los estatutos que el Señor pide reconstruir. ¿El Señor qué? Permanece. Es a hoy lo que quiero invitarles, hermanos. Que usted empiece a construir un nuevo templo para que el Señor permanezca en usted. Versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida y si bien ninguno se salvará, aunque así como por fuego.
versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y hermanos, usted ya aceptó a nuestro Señor, ha sido bautizado, como decía nuestro hermano Samuel, ha sido purificado. Usted ya tiene el Espíritu de Dios. Es momento de que usted empiece a reedificar, se empiece a construir, se empiece a mejorar, se empiece a pulir, empiece a analizar con qué materiales va a empezar a construir su templo. ¿Qué calidad de materiales le vamos a poner a nuestro templo? Hermano, a veces pensamos que nuestro templo es solamente superficial por fuera, por eso nos ponemos a hacer ejercicio para ponernos más fuertes, para ponernos más guapos. A veces las mujeres yo veo que ahora son más vanidosas. Antes nada más querían un bonito maquillaje, ahora ya hasta quieren operaciones. Hermanas, hermanos, no tan solo es por fuera, sino por dentro. ¿Cómo se está edificando por dentro? Como decía el profeta Gea, dice, analizad vuestros caminos. Porque, hermano, no quisiera que pasara como me pasó a mí, a lo mejor cuando yo llegué con mi maqueta, hermano. Llegué a presentarla y vi que muchos no la habían llevado. Vi que muchos su maqueta no era tan agradable, no era tan bonita, hermanos. Ay, hermanos, había muchos que habían llevado nada más palos ahí parados. Entonces, hermano, ¿qué maqueta va a presentar usted cuando nuestro Señor venga? ¿Qué templo está construyendo usted y sobre qué piedra está construyendo? Yo quiero invitarle a que haga el análisis en su vida y en su persona, porque a veces es más fácil señalar y ver, pero vamos a empezar a analizarnos y empezar a tomar los mejores materiales para empezarnos a construir. Dios les bendice.